Les decía que estamos reiniciando la clase otra vez. Muy bien. Pues estuvimos viendo desde varios aspectos de los principios, del presupuesto. Entre esos puntos hemos visto los principios, ¿no? Que por lo general debe cumplir un presupuesto para que esté bien hecho. Bien, aquí tenemos a la vista los objetivos. Siempre un presupuesto busca algo, ¿no? Siempre tiene un propósito, apunta hacia algo, ¿no? Un primer objetivo que sirve para hacer los planes, ¿no? Como se indica aquí, un primer objetivo es un instrumento de planeación de una empresa, ¿no? Y naturalmente, incluso este más conocido, el objetivo de control, ¿no? Todo presupuesto está orientado, digamos, a controlar. Cuando yo decía hace rato, decía que tenemos aquí lo presupuestado, después lo ejecutado y luego teníamos el resultado o diferencia y acá teníamos como 10 y acá teníamos como 8 y había una diferencia de 2 ahí. Ahí lo que estamos aplicando es esto, el control correspondiente. Estamos controlando el presupuesto. ¿Se cumplió o no se cumplió? En este caso vemos que no se cumplió, que hay un déficit de 2, un déficit de 2, ¿no? Y así puede darse, digamos, situaciones donde lo presupuestado sea igual al ejecutado, como en este caso lo presupuestado sea mayor que lo ejecutado, o al contrario, el presupuesto podría ser menor que lo ejecutado. Todo esto en el marco de los objetivos. Ahora, otro objetivo, esto de coordinar, es un documento que sirve para coordinar y relacionar. Hace un momento ya decía que cuando hacemos un presupuesto, si bien es cierto, se hace en el área de finanzas, pero no es que finanzas lo hace como cree, como quiere o como cree, ¿no? Sino en plena coordinación con las distintas dependencias, ¿no? Por eso dice que un objetivo es coordinar y relacionar, ¿no? Se coordina con todas las dependencias, se relaciona con todos los ingresos y gastos. Entonces, esta coordinación es con todas las dependencias, ¿no? Y cuando habla de relacionar, es que relaciona los ingresos que van a originar cada dependencia y los gastos que van a originar igualmente cada dependencia. Así. Bueno, y luego, digamos, también podemos considerarlo como un objetivo que siempre lo que se busca, digamos, el presupuesto es lograrlo. Lograrlo en una medida exacta, por debajo, por encima, no importa, pero es, que nos sirva, digamos, de instrumento de ayuda, ¿no? Recordemos eso que hace un momento he dicho también, que independientemente de estos objetivos, también, digamos, es que nos sirve de hoja de ruta, ¿no? De hoja de ruta. Siempre, digamos, un presupuesto es una hoja de ruta, ¿no? Y teniendo una hoja de ruta, uno sabe a dónde va, sabe qué ingreso va a tener, sabe qué costos se van a originar y qué inversiones va a realizar y cuáles serán los gastos de administración, de venta, ¿no? Es mejor tener un presupuesto que obviamente no tenerlo, ¿no? Avanzamos. Esta es otra forma de ver los objetivos del presupuesto, ¿no? Bueno, hay distintas formas, ¿no? Pero podemos encontrar, digamos, que
que estos objetivos están de acuerdo con las fases. Aquí tenemos las fases que puede correr un presupuesto, ¿no? Y en este lado tenemos los objetivos hacia dónde se orienta, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la fase de previsión. Bueno, el hecho tiene que darse, porque un presupuesto previsiona lo que va a acontecer, ¿no? Dice, objetivo, tener anticipadamente todo lo necesario. Si uno previsiona, ya tiene todo lo necesario. Segunda fase, la planeación. Cuando, cuando se forma un presupuesto, se planea, ¿no? Se establecen los planes de corto, de mediano, largo plazo, para una semana, para un mes, para un bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre, al año, ¿no? Siempre se planea, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo ahí? Que las posibles acciones en concordancia con los objetivos. Por ejemplo, el objetivo de vender una cierta cantidad en un mes. Siempre tiene que estar orientado en ese sentido. En la fase de la organización, el objetivo está orientado a que exista una adecuada estructura. O sea, si uno, digamos, entiende la fase del presupuesto llamada organización, es porque quiere tener una adecuada estructura de su documento presupuestal. De alguna manera esta organización podríamos orientarlo al objetivo de orden. Esa es la palabra que resume aquí, es el orden. Y el orden sirve para todo, ¿no? Si no hay orden, uno puede equivocarse, poner de menos, de más, pero si están ordenadas las cosas, se encaminan de mejor manera, ¿no? La fase de la fase, dice, mira, aquí está la fase de la coordinación. El objetivo es compaginar estrechamente toda y cada una de las secciones para cumplir los objetivos, ¿no? Es decir, que ninguna dependencia quede fuera del presupuesto, que todas las áreas de responsabilidad queden compaginadas o configuradas dentro del presupuesto, que ninguna se aparte de eso. Porque si una área, un recurso, una actividad no se tomó en cuenta, se rompe, digamos, la esencia del presupuesto. Tiene que estar todo ahí para que cumpla su objetivo. Dentro de la fase de la dirección, ¿no? Ahí está la fase de la dirección, por acá habíamos dicho la coordinación, por acá la organización, por acá la planeación, ¿no? Esto de la dirección, ¿no? Ayuda en las políticas, o sea, es un instrumento de ayuda. Es un instrumento, es un documento, es una herramienta de ayuda para la toma de decisiones, ¿no? Porque solamente teniendo un presupuesto que dice cuánto vamos a cobrar en un mes, nosotros podemos tomar decisiones como, por ejemplo, miren, como estos días ustedes habrán escuchado que las empresas están rompiendo la línea de pagos, así se habla, ¿no? Línea de pagos, cadena de pagos en realidad, ¿no? Se ha roto la cadena de pagos. ¿Por qué? Incluso dijeron que estos días podrían quedarse miles de gente sin celulares, sin internet, porque no vienen pagando, ¿no? No vienen pagando de hace 2 meses, ¿no? Y ahí en ese caso parece que está interviniendo hasta la Defensoría del Pueblo, OCIPTEL, para interceder que se le dé, digamos, un plazo adicional a la gente que no está cumpliendo con estos pagos.
Entonces, cuando una empresa no está cumpliendo con cobrar, en este caso, ¿qué tiene que hacer? Tomar una decisión. ¿Cuál sería una decisión? Aplazar. O sea, aplazar por un mes, aplazar por 2 meses el cobro de eso. O de repente no cobrarlo, ya sería en extremo, ¿no? Eso podría ser una entidad del Estado, ¿no? Pero el asunto, digamos que en la fase de la dirección ayuda mucho a tomar decisiones. ¿Cuál podría ser esta decisión relacionada con el presupuesto? Por ejemplo, aumentar. Si las ventas fueron presupuestadas a 100, podemos aumentarlo a 120, porque de repente ha mejorado la condición. Ustedes, por ejemplo, se habrán dado cuenta, ahorita he estado viendo la televisión ahí mientras me relajaba para regresar con ustedes con más brillo, entonces veía que cómo es esta la necesidad del oxígeno, ¿no? Estos sinvergüenzas que venden oxígeno, fabrican oxígeno, producen oxígeno, ¿no? En su perra vida, si vale el término, habrán pensado vender tanto oxígeno. Acabo de ver de grandes colas donde hay cientos de gente con su balón de oxígeno esperando que le llenen. Un gran negociazo ha sido eso de la venta de los tubos de oxígeno, 3.000, 4.000 soles. Y ahora otro negocio es llenar el oxígeno. Veo las colas porque dicen que ahí en ese lugar están vendiendo a 35, 40 soles llenar su tubo de oxígeno. Porque en otros lugares están cobrando 200 y 300 soles. El asunto, digamos que en su vida esta gente que produce el oxígeno pensó, digamos, vender tanto. Porque el oxígeno antes lo vendía solamente a los hospitales, ¿no? Hospitales ahí, 4 o 5 enfermos en un mes que necesitaban el oxígeno. Pero ahora es masivo, ¿no? Es masivo ese requerimiento del oxígeno. Y el oxígeno es vida, ¿no? Si una persona no tiene el oxígeno, no puede hacer nada y por lo tanto muere, ¿no? No irriga la sangre, ¿no? La sangre se mueve con el oxígeno. Si no irriga la sangre al cerebro, uno muere. Como está muriendo mucha gente, ¿no? Mucha gente que no tiene para el balón, no tiene para el oxígeno, está muriendo. Así es de grave la situación. Pero bien, regresando al tema, digamos, hay situaciones donde las familias no han pensado que se daría esa situación. Los hospitales nunca pensaron que se daría esa situación, ¿no? Y en este momento están tomando decisiones, ¿no? Decisiones de comprar o no comprar, de seguir en vida o irse de este mundo. Así de cruel y dramática es la situación en nuestro país. Simplemente por un gobierno que hace poco, ¿no? Hace poco por estas situaciones, ¿no? En realidad no está haciendo nada, ¿no? Está dejando a su suerte ahí a la gente, ¿no? Ojalá que mejore y tengamos mejores comentarios sobre esto, pero desgraciadamente es así, ¿no? El asunto, digamos, es que en cualquier momento en un presupuesto se puede tomar decisiones para aumentar el presupuesto, ya sea de gastos o sea de ingresos, o también para disminuir igualmente, ya sea de ingresos o sea de gastos. Siempre va a haber esa posibilidad, ¿no? Por último, esta función de control, ¿no? Esta fase, ¿no? Esta fase de control es de lo más relevante dentro del presupuesto, incluso mucho más que las anteriores, ¿no? Muy aplicado esto en la fase de control, y ahí también tiene su objetivo, dice, comparar, justamente lo que hemos estado haciendo, comparar a tiempo de los presupuestos y los resultados obtenidos. Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Comparar lo presupuestado con lo ejecutado, ¿no? Eso se hace en las empresas, se hace semanalmente, quincenalmente, mensualmente, porque la gerencia quiere saber, ¿no? Quiere saber cómo se está dando el presupuesto, si está cumpliendo o no.
Estamos por encima del presupuesto, estamos por debajo del presupuesto. De repente ya volamos, así le llaman la jerga, ya volamos el presupuesto. Volamos quiere decir que tus gastos que estás realizando en la vida real han sobrepasado lo que presupuestas. Ya volar el presupuesto de las familias con esta enfermedad y con todas las enfermedades en realidad vuela todos los presupuestos, porque nadie, digamos, trabaja para su salud solamente. Trabajamos para la alimentación, para la ropa, para los estudios, ¿no? Y casi nadie piensa en la medicina, ¿no? Pero en este caso, el más del 50% de los presupuestos, tanto de las personas como de las familias, como de las entidades, están orientados ahí a asuntos de salud, ¿no? Incluso miren las empresas, ¿no? Las empresas van a incurrir en costos adicionales, ¿no? Con estos protocolos, ¿no? Por ejemplo, instalar ahí dentro de una empresa, si nosotros iniciamos en la clase, por ejemplo, presenciales, por ahí ya escuché, hay un aviso que dice por ahí que están pensando ya en iniciar las clases presenciales, ¿no? Pero para eso, naturalmente, la entidad tiene que pensar, por ejemplo, en cumplir determinados protocolos. ¿Cuál es el protocolo? Que la empresa tiene que poner, por ejemplo, medidores de temperatura, esos termómetros. Tiene que poner eso que te hacen con, con una suerte de spray, te pasan todo el cuerpo. Tiene que poner, digamos, para limpiarse los zapatos. Tiene que considerar, por ejemplo, que en el ascensor ya no vayan 10, ni siquiera 5, solamente pueden subir 2. Por acá en mi edificio suben uno. Uno, como hay dos ascensores ahí juntos, solamente uno puede subir en el ascensor, ¿no? Porque el ascensor es pequeño, ¿no? O sea, rompe todo. Esta situación rompe toda la situación. E incluso, digamos, en el salón de clase, ¿no? En el salón de clase, ustedes son, ¿cuántos? 28, ¿no? En 28 vamos a estar apretujados. Tiene que haber dos salones, ¿no? Dos salones de ustedes, ¿no? Y así, digamos, se complica la situación. Bueno, todavía no hay ningún decreto del gobierno para que las entidades académicas regresen a la normalidad, ¿no? No así en otras actividades que sí es factible, pero acá va a ser casi imposible. Aquí tiene que sanarse. Aquí en educación, tiene que desaparecer los peligros de la pandemia para regresar a las aulas, porque significan que es lo que estar ahí entre 28, entre 30 alumnos, significa un gran riesgo, ¿no? Un riesgo para ustedes, entre ustedes, riesgo frente al profesor, del profesor frente a ustedes, frente en los pasadizos, en los baños, pucha, que mejor ya ni mencionaba. El asunto, digamos, es así de delicado. Bien, bien, seguimos. Las funciones, ¿qué funciones cumple? ¿Qué funciones cumple? ¿No? O sea, ¿para qué sirve un presupuesto? Las funciones. Tenemos aquí la función, perdón, la principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero. O sea, esto del control es permanente, es una función, es un objetivo, está en todo, ¿no? Control financiero, anoten esto, la función de control financiero, correcto. Luego, el control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con los datos presupuestados correspondientes, a verificar, ahí está, esa es otra función, verificar, para verificar los logros o remediar las diferencias. Ahí está tanta letra para poner esto, ¿no? Esa es otra función, verificar los logros o remediar las diferencias.
Eso remediar significa tomar decisiones para aumentar el presupuesto o mantener el presupuesto o disminuir el presupuesto según el caso. Otra función, desempeñan tanto roles preventivos, ahí está. Otra función, preventiva, es antes de, ex ante también le llaman, ¿no? Ex ante, pre, ¿no? Como correctivo dentro de la organización, ¿no? Se tiene una función de control financiero, de verificación de logros y otra función de prevenir, prevenir los diferentes hechos que se pueden dar en la organización. Los elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de un presupuesto? Un presupuesto es un documento, ¿no? Un documento, ¿no? Un documento que, miren, esto funciona así. Todo esto es un documento. ¿Qué va a contener en esencia ese documento? Miren, aquí lo voy a simplificar. Ese documento en esencia va a tener ingresos y gastos, porque un presupuesto es eso, ¿no? Pero dentro de esos ingresos y dentro de esos presupuestos, perdón, dentro de esos ingresos y dentro de esos gastos, ¿qué elementos se dan? Ahí vamos a esto, ¿no? Que todo esto se da, digamos, en el marco de un plan. O sea, un presupuesto es un plan. Y aprovecho ahí para dar algunos sinónimos, ¿no? Mire, presupuesto como sinónimo de plan. Presupuesto también como sinónimo de proyecto. Anoten esos sinónimos, por favor. También se le conoce como sinónimo de programa. Cuando habla de un programa es porque dentro o en sí es un presupuesto, ¿no? Otro, ¿cómo podemos decir? Plan, proyecto, programa. Plan, proyecto, programa. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aquí? ¿Qué otro sinónimo? Mm-hmm. Muy conocido también es esto de flujo. Anote ahí, flujo. Sí, sí, claro, planificación, como dice Riquelmer también, es parte de la planificación, ¿no? Es parte. Entonces, bien, elementos, es un plan. Pero ¿qué tipo de plan? Es un plan que integra. ¿Qué cosa integra? Esto, ingresos y gastos. Es un plan que coordina. Proyección también se le conoce como proyección, proyecto, proyección, ¿no? Gracias, señorita. Luego, eh, este plan integrador se convierte en un plan coordinador, porque hay que coordinar con una otra dependencia, con una área, otra área, ¿no? Otro elemento que debemos tener en cuenta que esto siempre se da en soles, en dinero, ¿no? En términos financieros, ¿no? Soles, los soles ahí están. Soles, dólares, euros, cualquier tipo de moneda. Eh, Otro elemento son las operaciones. El presupuesto va a depender de las operaciones que realice una empresa. Por ejemplo, una empresa productiva tiene una operación, la operación de producción, la operación de comercialización, ¿no? La operación de cobros o financiera, cobros o financieras. Entonces, el presupuesto está relacionado o tiene en su esencia a las operaciones que se dan. Y cada una de estas operaciones que tiene de común a nivel presupuestal, ingresos y gastos. El otro elemento que se considera son los recursos.
Siempre en un presupuesto vamos a encontrar aquí al recurso humano, al recurso material, al recurso financiero. Anoten esos recursos. Y un recurso que se relaciona con ustedes, tanto con sistema como con industrial, el recurso tecnológico. Siempre va a estar presente. Esos son los recursos que hoy por hoy se tratan comúnmente. Aunque hay algunos por ahí que discuten que los humanos no somos un recurso, ya esas son discusiones de tipo teórico, ¿no? Pero el asunto, digamos que estos recursos están ahí y que siempre van a ser tenidas en cuenta en un presupuesto, ¿no? Un presupuesto de personal, ¿no? Va a haber un presupuesto de personal que está relacionado con el recurso humano. Va a haber un presupuesto de logística y eso tiene que ver con las compras que va a realizar una empresa, compras materiales, ¿no? Va a haber un recurso financiero, ¿no? ¿Cuánto requiere una empresa como fuente de financiamiento? ¿Y eso en qué lo va a utilizar? Ese es el recurso financiero, ¿no? Y luego viene eh, el presupuesto ha considerado el aspecto tecnológico. Ahorita se está hablando, digamos, de la 5G, ¿no? 5G, que algunos lo presentan como una tecnología muy tenebrosa, e incluso dicen que esa tecnología estaría, ojo ahí, estaría causando toda esta pandemia. Bueno, son teorías, pero el asunto, digamos que la tecnología siempre ayuda, siempre ayuda, ¿no? La tecnología es la base del progreso, ¿no? Y, y esa tecnología mayormente está dominada por ustedes, por, la, por las especialidades de ingeniería, ¿no? En cualquiera de sus fases o facetas, ¿no? Siempre por ahí. Bien, otro elemento, dentro de un periodo, claro, el periodo, el tiempo, ¿no? Aquí hay un tiempo. El tiempo aquí manda, ¿no? Aquí el tiempo puede ser en semanas, meses, quincena, ¿no? Cualquiera que fuere, digamos, la periodicidad. ¿De qué depende el tiempo? Depende, digamos, de cómo se desarrolla la empresa, ¿no? Por ejemplo, un banco, un banco, estoy seguro que hace presupuestos diarios, porque diariamente tiene que tener una cantidad para, digamos, devolver a los ahorristas. Eso en cuanto, digamos, a desembolsos. Pero también tiene que tener una cantidad de ingresos que se van a dar diariamente. Entonces, un banco necesita un presupuesto así diario, ¿ya? Un presupuesto de 365 periodos. Pero otras actividades habrá pues que se desarrollen sus actividades por lo general semanalmente, quincenalmente, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Gran parte de los trabajadores reciben su sueldo quincenalmente. En el sector privado, ¿no? En el sector privado, gran cantidad de gente recibe su sueldo quincenalmente, especialmente en fábricas, industrias, comercio. Entonces, si estas personas, estas familias reciben un sueldo quincenalmente, su presupuesto también tiene que hacerlo quincenalmente. Así de sencillo. Los profesores, por ejemplo, los profesores ganamos mensualmente. Nuestro sueldo es mensual. Por lo tanto, nuestro presupuesto debemos hacerlo mensualmente. Si un profesor recibe como 3.000 soles, por decir, su presupuesto tiene que equipararse a esos 3.000. No más ni menos, incluso mucho menos, ¿no? Porque de esos 3.000 debería ahorrar, ¿no?
porque en el campo de la docencia es bien ingrato. Miren, le cuento lo siguiente, ¿no? En docencia no trabajamos enero, febrero, marzo, incluso hasta abril. Recién en mayo, recién estamos comenzando. O sea, son 4 meses del año que no vas a trabajar, ¿no? No vas a trabajar. 4 meses del año que no vas a trabajar, ¿no? Y si no trabajas, no vas a ganar. Por lo tanto, de lo que te pagan en los 8 meses que sí trabajas, tienes que ahorrar para esos 4 que están ahí, ¿no? Independientemente de las contingencias como estas que estamos viendo, que se podrían presentar, ¿no? Bien, bien, entonces resumiendo, un documento como el presupuesto, que en esencia contiene ingresos y gastos, tiene varios elementos, ¿no? Varios elementos que lo hemos detallado. Otra forma, digamos, de ver estos componentes, pero ya propio de un departamento, como es el departamento de producción, ¿no? Componente del presupuesto de producción. O sea, solamente esta es producción, ¿no? ¿Qué componentes tenemos ahí en producción? Por ejemplo, dice las unidades que uno va a fabricar, ¿no? O producir o fabricar, ¿no? ¿Cuántas unidades? De acuerdo con las unidades. Si quiero fabricar 1000 computadoras, si quiero ensamblar 5000 computadoras, si quiero dar mantenimiento a 100, 200 computadoras, por decir, ese es mi unidad de medida, ¿no? Debo tener una unidad de medida de lo que voy a hacer, ¿no? Si es una empresa que vende computadoras, por decirlo, tiene que tener, digamos, cuál es su promedio de venta en unidades de PC, de laptop, eh, de otros tipos, otras modalidades que se pueden dar las computadoras. Sigo. En una empresa ya que fabrica algo, como esto del pan que hemos visto que se fabrica, tenemos que tener el presupuesto de la materia prima. Miren ahí, presupuesto de la materia prima, el presupuesto de la mano de obra, ¿no? El presupuesto de los costos indirectos de fabricación, porque estos tres, como lo reiteramos por ahí siempre, es el costo de producción. Una empresa productora tiene que tener su costo de producción. Y ese costo de producción está formado por esos tres presupuestos, ¿no? Materia prima, mano de obra y costo directo. Y este por cada periodo, ¿no? Por ejemplo, si ese periodo fuera semanal, ¿no? Tiene que ser así, semanalmente, ¿no? Semanalmente. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52 semanas. O si lo hace quincenalmente, perdón, sí, está bien, está bien. Si lo hace quincenalmente, 24 quincenas, ¿no? Si lo hace mensualmente, 12 meses y así por el estilo, ¿no? Otro componente, y de hecho tiene que terminarse, si fabrico en unidades, aquí, si fabrico en unidades, lógicamente debo preocuparme por el costo unitario, por el costo unitario de producción. Yo voy a tener miren, voy a tener un costo de producción. A ese costo de producción le debo agregar que el costo de distribución, recuerden, el costo de distribución. Y a estos dos, con estos dos tengo el costo total. Pero este costo total puede ser grande, ¿no? Una cantidad grande, ¿no? Puede ser 1 millón, 2 millones, 5 millones. Pero yo necesito, digamos, saber mi costo unitario. Por ejemplo, si mi costo unitario es como 20, y las unidades de producción o unidades producidas igualmente 20. Miren ahí, mi costo total es 20, mis unidades producidas es 20. Por lo tanto, ¿cuánto es el costo unitario? 20 entre 20, ¿no? Este es igual a 1.
pero ese 1 puede ser 1.000.000, puede ser como dice ahí los alumnos, 1, pero ese 1 puede ser de 1.000, puede ser 10.000, puede ser 100.000, puede ser 1.000.000, ¿no? Y así por el estilo. Ahora, otro componente aquí, el estado de costo de producción. El estado de costo de producción y ventas. Miren, este estado de costo de producción y ventas es este estado, miren acá. Es el estado de resultados en realidad. Es el estado de resultados, ¿ahí? Miren, el estado de resultados. Donde por un lado tengo las ventas, aquí, las ventas, y aquí tengo el costo de ventas. Pero dentro de este costo de venta, ¿qué tengo? Ahí miren, tengo la materia prima directa, tengo la mano de obra directa y tengo los costos indirectos de fabricación. Costos indirectos de fabricación. Si le pongo cifras a esto, miren, acá vamos a ponerle como 10. Acá vamos a ponerle como 10 más. Y aquí costos directos un poquito menos 25, o 5 ahí. Por lo tanto, todo esto, ¿cuánto suma? 25, ¿no? 25. Por lo tanto, mis ventas deben ser mayor aquí. Vamos a suponer que mis ventas son 50. Y tengo mis costos acá de 25, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi utilidad bruta? O resultado bruto también le llaman. Utilidad bruta en este caso 25. Así se trabajan esto de los costos. Este costo de producción es esto. Este es el costo de producción. Y las ventas, ahí está la venta, ¿no? Ahí está la venta. Entonces, ahí, grosso modo, tenemos ahí los componentes de un presupuesto de producción. Ahora, miren, dentro de los costos y especialmente los presupuestos, miren, tenemos aquí, todos esos cuadritos que vemos ahí son presupuestos. Pero ¿cuál es la característica de esos presupuestos? Que todos tienen costos. ¿Sí? Todos tienen costos. Todos tienen costos. Cualquiera que fuere, digamos, el dato, ya sea el presupuesto de operaciones o de ventas, o el financiero, o el de efectivo, o por acá el de material, por acá el de mano de obra, por acá el de costos indirectos de fabricación, siempre van a hablar de costos y más costos. Ahora vean lo siguiente. En la técnica presupuestal hablamos de lo que vemos aquí, el presupuesto maestro. Repito, en la técnica presupuestal siempre hablamos del presupuesto maestro. ¿Qué cosa es el presupuesto maestro? El presupuesto maestro no es otro presupuesto especial, digamos, ¿no? Sino más bien es la sumatoria de este presupuesto de operaciones y de este otro presupuesto financiero. Si este es como 100 y este vale como 20, por lo tanto mi presupuesto maestro va a ser de 120. De 120 que puede ser en ingresos, ¿no? Y de gastos también 120, porque hemos dicho que debe haber un equilibrio, ¿no? Todo presupuesto debe tener un equilibrio, ¿no? Ahora viene el detalle, ¿no? Pero qué presupuestos comprende este presupuesto de operaciones? Miren, este presupuesto de operaciones abarca todo esto.
abarca toda esta parte. Este presupuesto de acá abarca todo esto. Ahí. Todo esto es operaciones. Todo eso abarca operaciones. Pero no dice ahí, por ejemplo, que el presupuesto de operaciones abarca el presupuesto de ventas. ¿Por qué? Porque ese presupuesto es la base. Ese presupuesto es la base de todos. Anoten ahí que el presupuesto que es la base de todos los presupuestos son las ventas. Repito, el presupuesto base de todo. Vamos a poner aquí en la parte inferior. Presupuesto, ahí base de todo. Es el presupuesto de ventas. Miren, ¿por qué? Porque de acuerdo con lo que yo quiero vender, es que se va a originar el resto. Les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, si la Universidad Norbert Wiener desea tener, por ejemplo, 10.000 alumnos, 10.000 alumnos en un ciclo, ya viene, aquí más adelante viene el 2022, ¿no es cierto? Si el 2022 quiere captar 10.000 alumnos, tiene que pensar, o sea, 10.000 alumnos le van a dar ingresos de matrícula y le van a dar ingresos de pensiones. Y ahí tiene su presupuesto de ventas o de prestación de servicios en este caso. Pero para atender a 10.000 alumnos, ya no va a ser, digamos, solamente 2 locales. Tiene que realizar más inversiones. Tiene que tener más locales, laboratorios, más aulas, más carpetas, más computadoras, más ascensores, más ventiladores, más esto, más lo otro, y así sucesivamente. Por eso que decimos que el presupuesto de ventas es la base, digamos, para el resto del presupuesto. De acuerdo con eso, uno ya establece el resto. Vamos a poner otro ejemplo. Yo quiero vender 100 camisas semanal. Yo quiero vender 100 camisas semanal. Y cada camisa pienso venderlo, por decir, en 50 soles. 100 camisas a 50 soles cada una, ¿no? 100 camisas a 50 soles va a ser 5.000 soles. O sea que yo voy a vender 5.000 soles. En una semana voy a vender 5.000 soles. Pero para que yo pueda vender esas 5.000 camisas, primero tengo que, para vender esas 100 camisas de 50 soles, primero tengo que comprarlo. O sea, estoy pensando en vender 100 camisas a nivel presupuestal, pero ya en la realidad tengo que comprar esas 100 camisas y luego comenzar el mercadeo. Y si lo logro vender a 50 soles o más de 50 o menos de 50, ya eso será, digamos, producto de la situación de mercado. Pero el asunto es que yo he pensado primero en vender y después he pensado, digamos, en qué costo voy a incurrir. Bien, entonces, por ejemplo, ahí, cuando hablamos del presupuesto de operaciones, abarca este presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, ¿cierto? Pero este presupuesto de ventas, a su vez, nos lleva, miren, el presupuesto de ventas, a su vez, nos lleva acá, al presupuesto de gastos operacionales y también al estado de resultados presupuestados. Se engarza, digamos, con esos dos documentos. En cambio, aquí, este presupuesto de producción, el presupuesto de producción, nos relaciona con esto, con los elementos del costo. Ahí está un elemento.
otro elemento de costo y el otro elemento, ¿no? Materias primas o material, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. La sumatoria de todos estos presupuestos no va a dar el presupuesto de operaciones, que en este caso lo hemos puesto ahí como 100. ¿Qué va a pasar en el otro lado? El presupuesto financiero, ¿no? En el presupuesto financiero nosotros necesitamos saber cuánto de dinero necesitamos, ¿no? Cuánto dinero vamos a cobrar y cuánto de dinero vamos a pagar, porque en el presupuesto tiene que darse esos dos. Aquí van a haber cobros y pagos. ¿Cobro de qué? De las ventas, que están aquí al otro lado, al lado izquierdo. ¿Pago de qué? Aquí abajo, de los materiales, de la mano de obra, de los costos indirectos, ¿no? En las empresas todo se paga, ¿no? Nada llega gratis, todo se paga. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que pensar en las inversiones, ¿no? Recuerdan que hace rato cuando veíamos el caso de Bimbo, estaba comentando, paraba así cada rato, no por fregar, sino porque, para que se den cuenta que no se puede hacer empresa sin realizar inversiones, ¿no? Hay que realizar una inversión, aunque sea ínfima, pequeña, hay que realizar una inversión. Incluso, miren, hasta el ambulante. El ambulante, qué inversión puede hacer? De repente tiene el, el ambulante, por ejemplo, tiene su carro emolientero, su carro sanguchero, por decir. Esa es su inversión. Cuando ya va creciendo, ya tiene un local. Y ese local, si es suyo, es una inversión. Y si dentro de ese local fabrica, tiene que tener maquinaria, equipo. Y a veces mucho de los que hacen negocios tiene su movilidad, ¿no? Porque la movilidad le permite movilizarse, ir a ver a los clientes, ir a ver a los proveedores, ellos mismos ir con su movilidad y traer la mercadería, la materia prima que necesitan. Entonces, tener un vehículo es una inversión, ¿no? Cualquiera que fuera el vehículo, desde una bicicleta, ¿no? El ambulante que se traslada, digamos, en bicicleta para ahorrarse el pasaje, ¿no? O para avanzar más rápido en el tráfico, ¿no? O la mototaxi que pueda tener alguien, ¿no? Esa es una inversión. Las inversiones son estos desembolsos que se hacen para tener, por ejemplo, un terreno. Inversiones son terrenos. Voy a anotar por acá, ustedes anoten, por favor, terrenos. Edificaciones. Cuando hablo de edificaciones son los locales, ¿no? Todo negocio formal, legal, tiene un local, un edificio, ¿no? Un edificio, una edificación, ¿no? También tenemos aquí maquinaria, ¿no? Maquinaria, equipo, ¿no? Por acá aparecen los vehículos, los vehículos. El vehículo puede ser un automóvil, puede ser una station wagon, una camioneta, puede ser un camioncito, un camión grande, un tráiler, depende, digamos, qué tipo de negocio es y para qué cosa lo voy a utilizar, ¿no? En una empresa, todo lo que se utiliza tiene que ser algo para, perdón, en una empresa todo lo que se compre va a estar medido para lo que se utiliza exactamente. No se puede hacer compras inútiles o inadecuadas o incorrectas, ¿no? Tiene que ser para algo que es útil, ¿no? Además tenemos aquí los muebles. El gerente ahí para pensar necesita un escritorio, una silla, ¿no? Tenemos aquí los equipos diversos, equipos diversos. Dentro de estos equipos diversos entran las computadoras, pero además en una empresa, por ejemplo, hay refrigeradora, conservadora, congeladoras, ¿no? Friobar. Eh,
También hay televisores, ¿no? Posiblemente también hay equipos de sonido, ¿no? Y una serie de equipos diversos, ¿no? Una serie de equipos diversos. Y también por aquí posiblemente aparezcan las herramientas que son necesarias para llevar a cabo, ¿no? Entonces, miren, todas estas son inversiones. Esas inversiones sirven como plataforma para llevar a cabo las actividades. Solamente teniendo todas esas inversiones, recién podemos hacer, digamos, los negocios correspondientes. Pero en buena cuenta, miren, ¿de dónde nacen esas inversiones? De acuerdo con lo que quiero vender, ¿no? Voy a borrar esto ahí. Ya está borrado, miren. Miren, todo nace de acá. Todo nace de aquí. De acuerdo con el presupuesto de ventas. Por ejemplo, si nosotros queremos si nosotros queremos fabricar pan, ¿sí? Pan. Lo que voy a vender es pan. Los ingresos, aquí, el pan me va a dar ingresos. El pan. Si yo fabrico pan en 20 tipos, 30 tipos, no sé, me va a dar los ingresos que yo requiero. Y ahí están los ingresos. Pero para fabricar pan, tengo que pensar aquí, en estas inversiones, en un local, en máquinas panificadoras, ¿no? En las distintas máquinas panificadoras que pueden haber, ¿no? Posiblemente alguna sea para hacer pan, otro para hacer pan de molde, otro para repostería, no sé, distintas máquinas que se pueden utilizar, pero necesito eso, ¿no? Necesito un local y a veces si dentro de esa panadería se va a vender, necesito vitrinas, escaparates, ¿no? Exhibidores, ¿no? Una serie, ¿no? Especialmente si se fabrican tortas, se necesita exhibidores para que vea la gente, y la tortita que van dando vueltas, ¿no? Se necesita inversiones. O sea, si quiero vender pan, tengo que pensar en estas inversiones que voy a realizar. Si quiero vender pan, tengo que pensar aquí, en este presupuesto de producción. Porque en este, porque sabiendo este presupuesto voy a definir qué materiales necesito, qué materias primas, harina, manteca, levadura y otros, ¿no? ¿Cuánto de personal necesito? ¿Cuántos maestros especializados? ¿Cuántos ayudantes? ¿No? Porque hay distintos niveles, ¿no? La vez pasada creo que le estuve comentando que hay maestros muy refinados para hacer, por ejemplo, en pastelería, ¿no? Pastelería tiene que tener una mano bien suave, ¿no? Por lo general la mayoría tiene una mano así, los hombres especialmente una mano tosca, ¿no? Pero muchas veces hay varones que trabajan en repostería que adquieren una fineza, una destreza, un dinamismo, una mecánica de mover las manos que les permite hacer de repostería, aun cuando mayormente en repostería hay mujeres también, ¿no? Bien, y también tenemos los costos indirectos de fabricación. Tengo que pensar en eso. Y otra cosa, cuando digo pensar, es que estoy presupuestando, ¿no? Pero si ya sé, digamos, cuánto voy a vender, pero a nivel presupuestal, y sé cuántos son mis inversiones, ¿no? Por decir, inversiones como 100, ya acá tengo como inversiones como 100. Y acá en esto de los costos, tengo, digamos, voy a, en el primer periodo necesito 20, por decir, necesito 20. Por lo tanto, eso debe estar acá, miren. De mi venta lo relaciono aquí con el efectivo. Acá debo tener esos 20. ¿De dónde debo sacar esos 20? Posiblemente
esos 20 sea una parte de mis ahorros, ahí mis ahorros. Otra parte, de repente, apoyo familiar, la familia apoya. Y luego otro, un préstamo. Y ya están los 20. Si logro tener eh, ese dinero, perdón, aquí es 120, ¿no? Estos 120, porque son 100 de acá de inversiones, 100 de inversiones y 20 de costos. Entonces necesito 120. Y esos 120 puede ser 120.000, ¿no? Y a veces uno no necesariamente tiene 120.000, ¿no? En ahorros puede tener ahí unos 20, ¿no? En ahorros unos 20, la familia ahí se moja con 30 más y ya tengo 50. Y por acá al banco le pido 70 y ya tengo mis 120. Entonces, cuando uno quiere hacer presupuestos, tiene que movilizar varias cosas. Eso es lo que quiero dar a entender. Pienso lo que quiero vender, ¿no? Quiero vender computadora, quiero vender prendas de vestir, quiero vender producto de panificación, quiero vender medicinas, quiero vender artefactos eléctricos, quiero vender automóviles, cualquiera que fuera el negocio, ¿no? El negocio puede ser cualquiera, pero siempre necesita un presupuesto, ¿no? Y dentro de esos presupuestos necesito esencialmente ese presupuesto de ventas, ¿no? Y sabiendo o teniendo la idea de cuánto puedo vender, ya me aboco a las inversiones, me aboco a los costos y al dinero que necesito para eso. Y es posible que consiguiendo esos 120 compre las inversiones y luego utilice en los gastos y comienza a operar la maquinaria. Y así comienzo. Pero después, ya en los periodos sucesivos, ya no tendré estos 100. Estos 100 solamente es para el inicio. En los siguientes periodos ya solamente tendré estos 20 o de repente ya quiero producir más y ya de 20 me pasé a 50, de 50 vendí más, ya necesito 100 por acá y ya no tengo inversiones. Las inversiones se dan generalmente en el primer momento o si quiero cambiar, pero no se dan diariamente, ni siquiera anualmente, cada 4 o 5 años recién se va movilizando eso. Bien, bien. Lo que sí debo tener permanentemente es el presupuesto de producción. Esto sí debo tener permanentemente. Porque si no tengo para el presupuesto esto es permanente. Si no tengo, digamos, para producir, no puedo hacerlo. Aunque tenga maquinaria, ¿no? Yo puedo tener maquinaria, equipos y todo eso, pero si no tengo el capital de trabajo, así se llama técnicamente, el capital de trabajo, o sea, estos 20, estos 50, estos 100, que parte inferior, esto es capital de trabajo. Aunque yo tenga inversiones como esta que he mencionado y no tengo para capital de trabajo, no se mueve nada. Por lo tanto, no puedo hacer negocio. Bien, bien. Entonces, miren, hay más aspectos aquí que tratar y a eso lo repasan ustedes ahí. También tenemos ahí una tarea. Vamos a ver qué dice la tarea. La tarea lo presentan mañana hasta las 18 horas, siguiendo el mismo procedimiento que hemos estado haciendo. Desarrollan la tarea y lo envían al delegado. Lo envían al delegado y el delegado ya lo envía a mí. Cosa que yo recibo todo y lo reviso. Ahí está la tarea, miren. Ahí está la tarea para desarrollarlo. Voy a pasar la lista de esta segunda parte y si nos queda un tiempo por ahí, haremos algunas preguntas para este momento. Vamos a ver. Un ratito.
No se vaya, pues ya ves. Ya. Esta fue la lista anterior, pero seguro ya se venció el plazo, ¿no? Porque son 15 minutos que está activo nomás esto, ¿no? Ahí está. Ahora que hemos explicado todos los aspectos teóricos, no les he pedido tanta participación. ¿Para qué? Para que explicarle todos los detalles, ¿no? Pero las próximas clases sí, ya vamos a insistir, teniendo la base teórica, ya podemos hacerle la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a preguntar si antes no le enseñamos, ¿no? Primero le enseñamos y después le preguntamos. Y todos contentos, felices. Ahí vamos. Vamos con la lista. Álvarez. Estaba en otro lado, creo, ¿no? Me retransmites Montalvo. Sí, profesor. Carlos. No está. Está. Ya, correcto. Castillo. Sí está. Correcto. Corimaya no estaba. ¿Está? ¿Apareció o no? Nada. Sedano. Sedano, por favor. Sí está. Nada. Ahí sale. ¿Dónde? No le escucho. Nada. Nada. Conde. Tampoco está. Grosso modo podemos tener que tenemos solamente 18 de 28, o sea que tenemos 10 faltos. Con 2 que pueden estar por ahí, tenemos algo de 8 faltos, ¿no? Mire, vamos entonces con Imaya, ¿dónde está? Sedano, ¿dónde está? Conde. Tampoco. Flores. Flores. Profesor dice que Conde tiene problemas de conexión. Ya, correcto. Flores. ¿Alguien habla ahí? Flores, nada. Guerrero. Sí está. Gracias. Guamán. Nada. Julca. Sí está Guamán, Willy. Ya, Willy está ahí. Julca. Sí está. Gracias. Lapa no está. López Baltodano. Sí está. Sonia. Si está siempre así, ¿cómo no va a estar? López Bancho. También, sí está. Sí se cabrea de vez en cuando. ¿Está por ahí, no? López Bancho. Nada, ya ves, no está, pues. Matías. ¿Sí? Está. Correcto, Sí ya, gracias. Matías Conchucos. Sí está. Mendoza y Ataco. Sí está. Montalvo, no está. Ya. Ogosi. Está, ¿no? Sí está. Olaya creo no está. Sí, no está. Quispe Hipólito. Nada. Ramos Acuña. Sí está. Gracias. Robles Santos. Sí está. Gracias. Rubio Paucar. Sí está. Gracias. Rugel, también asiste siempre. También, sí está. Claro. Saavedra, no le escuchaba. Nada. Tito estaba por ahí. Tito. Sí está. Siempre cumplido, Tito. Vega Pumahuaque. Casi no viene. O casi no asiste. Casi no la veo. No está. Vega Torres. Ella es la chica que le dije. Ya, la que me dijiste, ya la chica, ya. Ya, correcto. Vera Quispe. Sí está. Ya, correcto. Ya está.
Entonces cerramos ahí la lista. Caso cerrado. Regresamos ahí. Dejamos compartir un rato. Miren, a ver, comenzamos ahí con algunas preguntitas, pues, y me van contestando por el chat. Con algunas preguntitas me comentan por el chat. Con algunas preguntitas y ahí, a ver, vamos a ver. El presupuesto es un documento para el pasado. El presupuesto es un documento para el pasado. ¿Qué dicen? Respuestas. Conteste por el chat. Falso, está bien, claro, pero han dudado, han dudado bastante. Sigo con otra pregunta. El presupuesto el presupuesto es de tipo cualitativo. El presupuesto es de tipo cualitativo. Ahí se está equivocando, ojo. Al contrario, no, es no. El presupuesto es cuantitativo. El presupuesto es puramente cuantitativo, soles, dólares, euros, yuanes, ¿eh? Puramente cuantitativo. Ya, a ver, otro. Eh, flujo es sinónimo de presupuesto, ¿sí o no? Efectivamente, sí, claro, lo dijimos, ¿no? Flujo. Ya, ahora, ahí para la mano. Es el presupuesto base para todo. Es el presupuesto base para todo. ¿Cuál? ¿Cuál es el presupuesto base para todo? Siga contestando. Ahí a la que se ataba es López Baltodano, Sonia. Acá también Riquelmer Montalvo. También por ahí van López Bancho, también ahí. El presupuesto de venta, no se olviden. ¿Eh? Alguien puso por ahí el presupuesto maestro, no lo es. El presupuesto maestro dijimos que no es un presupuesto en sí, sino más bien es el acumulado de todos los presupuestos, es el presupuesto maestro. Repito nuevamente, el presupuesto base de todo es ventas. De acuerdo como uno quiere vender, se van a originar las inversiones, se van a originar los costos, se van a originar el dinero, ¿no? Bien, seguramente necesitan descansar, yo también, y de repente otro profesor va a entrar acá, no sé si se va a chocar conmigo, pero lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Nos estamos viendo y escuchando la otra semana. Y cualquier detalle, ya tenemos ahí el WhatsApp, el correo interno, cualquier comunicación me pasan la voz. Lo dejamos ahí. Gracias. Buenos días. Gracias, gracias. Dejamos de compartir esto. Ajá. Gracias. Guamán, Willy, ¿qué es esto? Ese muñeco que ha puesto. Ese muñeco diabólico. ¿Eh? Muchas gracias. Abandonamos la sesión.